cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret y W Radio-MX. Desde su fundación, la revista Etcétera se ha dedicado al análisis de los medios de comunicación, de su interacción con el poder. Tenemos en la línea a su director, Marco Levario Turcot, quien es periodista, quien es escritor, pues porque hoy el tema en boca de todos es la salida de Azucena Oresti de Milenio. Marco, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan en estos momentos, Carlos. Marco, ha tratado el presidente López Obrador, el propio Milenio y algunas voces afines al régimen de posicionar la idea de que Azucena Oresti se fue de Milenio por una decisión personal, una decisión profesional, porque quería irse a hacer un nuevo programa a Radio Fórmula. Ella en su despedida dejó un par de pistas, habló de presiones, habló de dadas las circunstancias actuales, y bueno, se han filtrado muchas versiones internas sobre un creciente acoso, presiones. Hay registro de hace un par de semanas cuando López Obrador se le fue encima, incluso la despreciou, ni siquiera la llamó por su nombre, ella le contestó de manera muy firme. ¿Qué es lo que tú estás viendo aquí? ¿Un conflicto entre privados o una censura disfrazada? Me parece que incluso no es una censura disfrazada, es una censura tal cual. Sin disfraz. Sin disfraz. Creo que estos dos elementos que da Azucena Oresti son lo suficientemente contundentes para, en efecto, señalar que se trató de un acto de censura. Las circunstancias actuales aluden a la operación política que encabeza el presidente de la República a fin de sentar a su criatura, Claudia Sheinbaum, en la silla presidencial, y para ello una de esas vertientes es el acoso a los medios de comunicación, que digamos eso sería lo novedoso a lo que comenzó a hacer desde el inicio de su administración en las mañaneras, coaccionando a medios y haciéndolo con periodistas. Se arrecia porque al presidente de la República le molestó y mucho la cobertura en general respecto del huracán Otis y en particular recientemente pues los ataques que con drones incluso ocurrieron en algún poblado de Guerrero, cuando él ha tratado de mostrar con las lucecitas navideñas que en Tabasco no pasa nada, hasta Guerrero y cualquier otro estado donde le está explotando la violencia, no a él, sino a los mexicanos. Y por otro lado, por supuesto, que hay un antecedente relacionado con que Andrés Manuel López Obrador siempre ha omitido el nombre de Azucena, le ha llamado Azucena, Uroastegui, siempre fingiendo demencia, pero más bien tratando de minimizar o de ocultar el nombre de la periodista que ella misma expresó también hace unos días y le llamó misógino. Eso fue, estoy completamente seguro, demasiado para el presidente y significa una serie de presiones a los que ceden multimedios, porque hay que recordar un dato que me parece fundamental. 421 millones de pesos pueden ser 421 millones de razones las que explican que tome la decisión Milenio, porque es la cantidad de dinero que ha recibido por concepto de publicidad multimedios. Si hacemos un corte hasta octubre, los cálculos en la revista Etcétera son ya de 500 millones de pesos, Carlos. Ahora, Marco, es sinónimo de sometimiento el financiamiento oficial a un medio de comunicación, porque ese es parte del debate en todo esto, y de pronto siento que se utiliza, si el gobierno le da dinero a un medio, automáticamente ese medio es un medio del gobierno y no se puede ejercer la crítica ahí, y creo que hay un chorro de contraejemplos a eso, ¿no? Sí, desde luego. Hay que, con esas cifras siempre hay que hacer un entrecruce. Primero, sobre la base de que la asignación de publicidad es, aunque no exista el marco normativo al que se comprometió el presidente a realizar, una vía que, por cierto, representa el 80% de los ingresos de la mayoría de los medios. Pero hay otras coordenadas, como te comento, con las que uno puede valorar el comportamiento de los medios. Pongamos el ejemplo de La Jornada, que ha recibido hasta el día de hoy 1,200 millones de pesos. La otra coordenada con que hay que valorarlo es los contenidos informativos, y estos contenidos informativos siempre han sido de corte propagandístico, y en el caso de Milenio, por ejemplo, en el caso de Milenio Diario, en su versión impresa, el periódico, pues, ha sido uno de los medios más aquiescentes, de tal suerte que podemos decir, bueno, independientemente de esa cantidad de ingresos, hay que ver
cómo ha cubierto el tema de Acapulco, por citar un ejemplo relacionado con... Bueno, pues ha sido uno de los medios que más ha omitido el desastre y el abandono del gobierno a los damnificados de Acapulco y los municipios conurbados. El clan de corrupción que encabeza Andrés Manuel López Obrador respecto de su familia y sus hijos ha sido omitido, no solo por ese periódico, pero tomando como base que esa es la empresa en la que trabajó Azucena, podemos decir que en efecto se encuentra una omisión y también una constante. Ricardo Alemán, Carlos Marín, Gibran Ramírez, por citar solo algunos casos, además de Azucena Oresti, son críticos del gobierno, muy críticos del gobierno, que en el caso de Carlos dejó de ser director y en el caso de los otros que he mencionado, pues simplemente dejaron de colaborar en el periódico. El espacio de Azucena Oresti, la voz de Azucena Oresti, ¿considerabas que era la que tenía los mayores márgenes de crítica dentro de este contexto que tú retratas de multimedios de Milenio? Desde luego, y por eso se trata no solo de una pérdida de un espacio de ella, sino una pérdida de la libre expresión para todos los mexicanos. Por supuesto que sí, y ese espacio se fue reduciendo. Ahora, las estratagemas relacionadas con que desde el oficialismo y el propio presidente de la República dicen, pero si ya encontró otro trabajo, el otro trabajo ya lo tenía en Radio Fórmula. Pero si fue de común acuerdo, por Dios, ya está trabajando en Radio Fórmula, Carlos. Pero se trata de un acuerdo entre particulares. Evidentemente, una empresa con un profesional de la comunicación concluyen en determinados acuerdos para objeto de tener una liquidación. Hay que entender esa dimensión humana, pero esa operación política, por supuesto, es dejar fuera uno de los espacios que tenían o que abrían la crítica al propio presidente, porque otra clave que da la periodista es cuando señala que en ese espacio se abrieron la posibilidad de que se expresaran otras voces que no se han expresado. ¿Cuántas voces no se han expresado en Milenio Diario y en otros medios de comunicación relacionadas con los padres de familia angustiados que tienen hijos con cáncer sin que cuenten con medicamento, los usuarios del sistema de salud que no cuentan con ellos ni con los servicios elementales? Vamos, el contexto de violencia que como nunca en todo el país hemos estado viviendo no está teniendo registro en los medios de comunicación convencionales, en la mayoría de esos medios de comunicación. Entonces sí podemos decir que hay una coordenada que explica estos actos que son de coerción cotidiana del presidente, que amenaza a los medios de comunicación, como lo hizo comenzando el año con Radio Fórmula, con los concesionarios de Radio Fórmula, por tener contratados ahí a Ciro Gómez Leiva y a Joaquín López Dóriga, como lo hace contigo sistemáticamente, descalificándote y difamándote, en vez de, en efecto, digamos, iniciar un intercambio en donde diga, yo tengo otros datos y mis datos son estos, pero como no puede desmentir todas las revelaciones periodísticas, pues lo que hace es iniciar una campaña enorme, porque también hay una tercera coordenada con la que hay que evaluar lo que dice Azucena, que es las plataformas digitales del gobierno de la República la han defenestrado de una manera terrible en las últimas 72 horas, llenándole de adjetivaciones, difamándola, metiéndose con su vida privada. Es terrible lo que han hecho con ella y lo que han hecho con otros, como en tu caso, con otros periodistas. Ya es una constante que además pone en riesgo a los periodistas. Entonces hay intentos censores como esos, que no necesariamente operan como para decir, habla el presidente de la República o Jesús Ramírez para pedirte que lo cortes, ¿no? Sino que hay señales muy claras, pues te corto la publicidad. Pues no te estás portando bien y no hago otros negocios, porque pues no solo es la publicidad del negocio que estoy teniendo contigo, y también desde luego existen otros medios que quieren congraciarse con el presidente de la República, y desde el principio de la administración pues acordaron mejor ya que salga Carlos de aquí o que salga Marco de acá, que no vuelve a ser invitado acá, para mostrarse como bien portados y tener una buena interlocución con el presidente de la República. Marco Levario Turcot, el presidente le lanza un reto a Azucena Oresti. A ver, ¿qué explica? ¿A qué se refiere con eso de las circunstancias actuales? ¿A qué se refiere con eso de las presiones? Y he leído algunas opiniones que dicen, ¿no? ¿Por qué no sale y lo dice con todas sus letras? ¿Qué luz nos puedes arrojar sobre esto? Mira, yo estoy completamente seguro de que siempre existen reductos legales, éticos, profesionales que el periodista valora. El decir y el señalar con todas sus letras, porque yo creo que en su tuit lo hizo,
el de tener el lenguaje que yo quisiera que tuviera para que dijera que es censor, pues siempre tiene algunos riesgos importantes. Tienes enfrente al peso del poder, al presidente de la República que ha concentrado el poder. Nosotros no podemos, es una frase que me encanta de José Woldenberg, ser valientes con los huevos de otro. Es decir, yo no puedo esperar que alguien tenga la valentía que yo quisiera tener o que yo tendría para decirle que haga tal o cual cosa. Lo que sí sé, porque tengo 35 años trabajando en los medios de comunicación, es en que frente al peso del poder que ha concentrado el presidente de la República, frente a un atentado como el que ha recibido Ciro Gómez Leiva sin aclararse hasta el momento en contra de su vida, pues como que es muy complicado, Carlos, salir con toda la espada desenvainada y señalar. Creo que, como expresa muy bien Héctor de Mauleón en su colaboración del día de hoy en El Universal, ha hecho lo que ha podido y ha sido suficientemente claro lo que ha dicho Azucena como para que a nosotros nos quede perfectamente claro que se trata de un acto de censura. Marco Levario Turco, te agradezco mucho estos minutos para W Radio. Gusto saludarte. El agradecido soy yo y te mando un abrazo fuerte, Carlos. Hasta luego. El periodista y escritor, es director de la revista Etcétera, que desde hace muchos años se fundó justo poniendo la lupa sobre el desempeño de los medios de comunicación y de sus protagonistas. 1:56. Navega con nosotros en www.carlosloret.com y wradio.com.mx.